pero vamos a entrar ya a la mesa. Después regresaremos con otros temas, con este tema también del maíz, que nos parece muy importante. Ya estaremos regresando a él, lo que se ha presentado este día desde Palacio Nacional. Pero ya estoy viendo aquí a nuestra queridísima Laura Sánchez Ley. Muy buenos días, querida Lau, ¿me escuchas? Buenos días, linda mañana, los escucho muy bien, buen día. Muchas gracias, periodista, y pues está al frente de este proyecto archivero. Y también está con nosotros Temoris Greco, periodista del proyecto Mundo Abierto, y esperemos que en unos minutos se esté incorporando también Federico Bonazo, músico, escritor y analista político y del proyecto Juguete Rabioso. Así es que gracias, gracias ahorita a los dos y esperemos en un momentito a Federico. Pues decíamos, querida Laura y querido Temoris, que hay un tema que hemos seguido por muchos años, pero también lo hemos seguido a través de las investigaciones que has hecho, Lau, ¿no? Estas investigaciones sobre el caso Colosio, y ahora hay un nuevo episodio, 32 años después, pues que nos interesaría que tú nos puedas compartir esta detención que está viendo de este exagente del CISEN, que nos puedas compartir cuál es este nuevo episodio. Algunos analistas dicen que aquí hay un punto de inflexión, pero bueno, queremos escucharlo directamente de ti, pues que eres la especialista también en este tema de Colosio. Buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Un gusto saludarles a toda la gente que está también acá en el chat de Rompeviento. Claro que sí, querida Bio, pues a mí me parece un tema muy polémico y muy interesante, realmente muy interesante, el tema de la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Y yo creo, ay, perdón, es que me veo así como cortada ya. Y bueno, ¿por qué es importante? Es importante sobre todo porque se abrió una fiscalía especial para tratar de esclarecer. A ver, para la gente que no sabe quién es Jorge Antonio Sánchez Ortega, se los cuento muy rápido. Jorge Antonio Sánchez Ortega fue un agente del CISEN que realmente les decían orejas en ese entonces, que eran unos personajes que se hacían pasar por reporteros y se infiltraban allí en los desayunos, en los grupos, en eventos muy menores en Tijuana, la verdad. Y reportaban ahí con sus radios estos gigantes hasta la Secretaría de Gobernación qué es lo que vieron o quienes estuvieron en estos eventos, lo que solían hacer, ¿no? Esta gente de calle no tenía, digamos, un rango importante. El día del asesinato de Colosio, un día antes, el 22 de marzo, le dicen que tiene que ir a recibir al candidato al aeropuerto y que de ahí se tiene que trasladar a Lomas Taurinas. Lo que dice Jorge Antonio Sánchez Ortega es que él se le hace tarde, que sí llega al aeropuerto, pero de ahí se le hace tarde para llegar a Lomas Taurinas. Cuando llega a Lomas Taurinas, lo que sucede es que dice que tenía mucha hambre, que se compra una sopa Maruchan y que se queda en una escuela comiéndoselo en lugar de llegar hasta la tarima donde estaba el candidato presidencial. Él dice que en ese momento, pasan unos minutos, él empieza a ver cómo la gente está corriendo como loca. Y es ahí donde deja de comerse la sopa, se abrocha las agujetas de sus zapatos y va a ver qué es lo que sucede. Es que, dice él, según su versión, que lo que sucede es que en ese momento van cargando el cuerpo de Luis Donaldo Colosio para tratar de subirlo a una Suburban, que era una camioneta grande en la que él había llegado para, para trasladarlo a las instalaciones del Hospital General de Tijuana. Jorge Antonio Sánchez Ortega dice que se ofrece a tratar de ayudar y que en ese momento se mancha el hombro izquierdo con sangre del candidato. Dice que cuando termina de ayudar, se sube a su bochito y que él se dirigía a las instalaciones del CISEN en Baja California, la delegación estatal, cuando dos elementos de la policía municipal lo detienen y le dicen que por qué tiene manchada la chamarra y entonces se lo llevan detenido a la policía estatal y luego a la Procuraduría General de la República, donde entra todo el sospechosismo, vamos a decirlo, con su detención, porque a él lo detienen ese 23 de marzo de 1994, le hacen la prueba de raizonato de sodio, que es la prueba de que disparaste, de que tuviste pólvora en la mano, más que disparar. Y a pesar de esas evidencias, de la sangre manchada, él se justifica, él cuenta esta historia y bueno, lo que siempre sorprendió mucho es que, pues a pesar de estas evidencias y de que él no tenía permiso de portación de arma de fuego, se le deja libre en 3 horas. Incluso él estuvo en la misma celda detenido que Mario Burto Martínez. ¿De qué nos habla esto para mí? Más que aventurarme a decir que fue un segundo tirador.
nos habla pues de las irregularidades que se cometieron durante todo el proceso judicial. Es obvio que Jorge Antonio Sánchez Ortega, a diferencia de otras personas que estuvieron detenidas y que incluso fueron torturadas durante las investigaciones del caso Colosio, pues pudo salir muy bien librado y reintegrarse a pues a sus obligaciones, ¿no? A su trabajo. Él siguió siendo agente del CISEN. De hecho, una historia que me contaba la familia de pasta de conchos, familias de pasta de conchos, me lo platicaban, que seguro ahorita nos está viendo porque me dijo que veía rompeviento todo el tiempo, Ujú. es que cuando pasó lo de pasta de conchos, más o menos en el 2000, a mediados del 2006, en el 2007, Jorge Antonio Sánchez Ortega seguía siendo agente del CISEN, se infiltró con las familias y se hizo pasar por una persona que leía los horóscopos y que les tiraba las cartas y el tarot para sacarles información. Me cuentan que incluso llegó a hacerse compadre de una de las familias de pasta de conchos. Y no solo eso, sino que una vez que ya lo tenían detectado, se dieron cuenta que también trató de infiltrársele a Raúl Vera allá en Coahuila. Entonces, es un personaje bastante siniestro, sí, pero de ahí a saber qué pasó con el tema del segundo tirador es complicado. Ahora, ¿cuál es realmente mi crítica hacia esto? Y no tiene que ver con el tema de que ya pasaron muchos años, porque yo sí creo en el esclarecimiento y en la memoria histórica y en que los crímenes se tienen que seguir investigando. Así pasaron 30, 40 años y todavía hay sospechas, sobre todo donde se cometieron pues irregularidades durante el proceso judicial, que es lo que hacía mucho el régimen priista. Lo que yo estoy en contra es en la falta de transparencia. A ver, Alejandro Gertz Manero hace algunos años filtra, me parece que en el año pasado, a principios del año pasado, filtra ahí por alguno de sus medios consentidos, que ya sabemos quiénes son además y cómo manejan toda la información totalmente a modo de la PGR. Le filtra esta información donde dice que está buscando la orden de aprehensión de Jorge Antonio Sánchez Ortega. No ha transparentado en ningún momento una investigación que se abre en el año 2019 con la que se pretendía supuestamente esclarecer de una vez por todas el asesinato de Colosio, a pesar, y esta es la parte importante, de que quien la investiga es la unidad especializada en derechos humanos. ¿Quiénes son ellos? Los que llevan el tema Yotzinapa, los que llevan el tema, todas las investigaciones, las cientos de casos que llevan sobre el tema de la guerra sucia en México. Hay 99 agentes hasta el año 2022, que es la única información que me dieron a través de transparencia y que no me volvieron a dar nada. 99 agentes en campo trabajando activamente en una investigación, es decir, 99 agentes que están también resolviendo temas que tienen que ver con temas de violaciones a derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, es decir, temas muy sensibles y muy delicados que lleva la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Ojo, también hay gasto público en esta investigación. Ellos me decían que la investigación del caso Colosio, pues se investiga con el presupuesto que tiene esta fiscalía, que son 10 millones de pesos anuales. Tampoco es poca cosa. Entonces, que Alejandro Gertz Manero nada más esté filtrando por ahí información a sus consentidos, pues me parece totalmente terrible, ya que es una investigación pública que todos los mexicanos deberíamos estar conociendo. Sin embargo, pues al señor no le han dado ganas de transparentar, de salir a dar un informe. Yo les decía que cuando se investigó el caso Colosio entre 1994 y el año 2000, pues se daban informes incluso mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. De hecho, ustedes pueden encontrar los libritos que se repartían entre la población donde se informaban los avances de las investigaciones. Y tanto que criticamos a las fiscalías del PRI y del PAN y ahora resulta que fueron mucho más transparentes y mucho más, digamos, sí, transparentes con los mexicanos, con los avances de las investigaciones e incluso con el dinero que se llevaba gastado. Yo llegué a ver estos cuadernillos y venían los desgloses y los montos de lo que se gastó. En cambio, el señor Alejandro Getzmanero, pues no le han dado ganas de informar nada. Es un retroceso total lo que está pasando en la Fiscalía General de la República, no solo con el caso Colosio, sino con otro tipo de casos como Ayotzinapa, que están dentro de esta Fiscalía Especializada
especializada. ¿Qué te puedo decir de los temas de la guerra sucia que han estado empantanados durante 40 años? Y yo, de verdad, me parece que nunca habían estado más empantanados que con Alejandro Gertz Manero, porque tampoco ha dado información. A ver qué está pasando con el tema de los vuelos de la muerte que lleva esta fiscalía especializada. No lo sabemos, a pesar de que en el último año se han recabado una cantidad impresionante de pruebas por parte de los familiares, incluso listas que revelarían los nombres de quienes fueron lanzados de estos aviones en movimientos, de estos Araba 2005. Nada, entonces el caso Colosio solo es la punta de toda una serie de casos que está investigando esta Fiscalía Especial. Por cierto, un baja californiano la presidía hasta el año pasado. Me parece que sigue ahí Abel Galván, quien también estuvo ahí en Baja California. Entonces, pues es realmente pues muy complejo que no se nos esté dando información certera y que solo se esté filtrando a través ahí de algunos medios la información. Y ya no se trata, dicen por ahí, el poder de Salinas de Gortari aún lo encubre. Mi comentario impopular es que Salinas de Gortari no mató a Colosio, ¿eh? Por el contrario, le destruyó la carrera y le destruyó todo el proyecto político a él y a sus demás candidatos. Yo lo que creo es que lo que está haciendo Alejandro Gertz Manero, pues es seguir tapando a muchas personas que fueron parte de esta investigación y que cometieron tremendas irregularidades durante los años que duró entre el 94 y el 2000 y que siguen controlando los hilos de este país. Hay mucha gente como Manlio Fabio Beltrones y otros actores políticos, José María Córdoba, por ejemplo, que siguen como consejeros, como consultores, como diputados y como senadores. Entonces yo creo que esto no va a llegar a ningún puerto. Sería bueno que nos informara ahora qué le van a sacar en esta quinta declaración a Jorge Antonio Sánchez Ortega. Muchísimas gracias, querida Lau, por todo este recuento que haces y este análisis nos parece importantísimo. Y lo que siempre queda la duda es, pues, ¿por qué se le dejó libre, ¿no? A este personaje si había dado positivo en esta prueba de radisonato de sodio? ¿Por qué? Y por qué se le deja libre en 3 horas a pesar de esto y de que iba manchado de sangre? Pero ¿es porque era exagente, bueno, una persona del CISEN o qué es lo que hay aquí de fondo? Pero bueno, ya ahorita regresamos también con Lau sobre esto y vamos con Tem para que nos pueda también abundar sobre este tema y esta pregunta también que hay, ¿por qué se le deja libre? ¿Y por qué ahorita? No sé por qué ahorita también sale en este momento. Y bueno, muchas preguntas, pero le damos la bienvenida también a nuestro querido Federico Bonazo, que ya lo habíamos presentado, ya nos decíamos que cuando entre ya le damos la bienvenida. Bienvenido, querido. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Entonces vamos con nuestro querido Temoris Greco. Híjole, no sé si realmente esperas que te conteste esta pregunta, Violeta. ¿Por qué lo dejan libre si tenía esas evidencias en las manos, ¿no? Sí. Literal. Esta aquí, la que lleva siguiendo el caso, o sea, todavía ni nacía Laura cuando esto ocurrió. Bueno, ya tenía como 2 añitos. Uno, Este, ¿Eh? un año, dice. Sí, 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 pero yo creo que le dieron de su primer cumpleaños, le dieron una paleta y un cuaderno para que empezara a tomar apuntes sobre el caso Colosio. Tenía 9 años, amigo, y sí, ya me la dieron. Pero pero bueno, o sea, ¿de qué entregabas tus tareas de cuarto de primaria? Sí, yo creo que el segundo tirador. Pero bueno, como realmente ella es la experta, y además después de lo que nos acaba de comentar, pues es muy difícil porque todos son misterios y cosas rarísimas, ¿no? O sea, ¿por qué tantos años después reabren el caso? ¿Cuáles son? Realmente hay méritos, que es lo que yo preguntaba ayer en un chat con nosotros. ¿Realmente hay méritos para reabrir el caso o cuál es la intención? Efectivamente, pues yo creo que Alejandro Gertz Manero es muy infeliz desde que llegó Claudia Sheinbaum, porque una vez a la semana tiene que quitarse las pantuflas, ponerse los zapatos e ir a la mañanera. Pero pues no esperamos nada de él, ¿no? Todos son sorpresas. Si no ha resuelto absolutamente nada, o sea, lleva 6 años en la fiscalía, le faltan 3, y no ha resuelto absolutamente nada,
¿Por qué de pronto se le ocurre que va a resolver un caso súper complicado y misterioso de hace 30 años o 31 años? O sea, ¿qué hay ahí? Es algo que no se ha explicado. Hay méritos, pues van a ir sobre este agente del CISEN. Aquí me acordé, el CISEN o la pequeña comunidad de inteligencia mexicana tiene más impunidad que las Fuerzas Armadas mexicanas. O sea, a veces algunos soldados van a prisión, a veces algunos oficiales altos, todavía menos casos, normalmente son los de abajo los que la pagan. Pero hay que recordar, por ejemplo, que Ignacio Mendoza Gandaria, un muy alto funcionario del CISEN, llegó a ser presentado, obligado a presentarse ante el juez por el caso Yotzinapa. Y después desapareció. Ya no hubo nadie en la PGR de la Policía Ministerial que se atreviera a ir a buscarlo porque el juez ordenó su aprehensión porque dejó de presentarse en su proceso judicial, en su propio juicio, y nadie ha ido a buscarlo, y de acuerdo con el último informe del GIEI, él sigue trabajando muy a gusto en el CISEN, protegido en aquel momento por el general Audomaro, y ahora no lo sabemos si por su sucesor también. Pero normalmente los agentes de inteligencia tienen carta blanca para hacer lo que se les antoje y no son llamados a cuentas por la justicia. Yo me pregunto qué tanto en el caso de José Antonio Sánchez Ortega también ha tenido que ver la protección que les extiende el CISEN, que es el mismo CISEN. O sea, ¿de qué año estamos hablando? El 94. O sea, es el CISEN en el que Genaro García Luna se empezó a desarrollar como profesional de la seguridad, o al revés, de la criminalidad adentro del CISEN. Entonces, esto es lo que a mí me salta de esto, tanto el timing, el por qué en este momento se reabre, qué méritos hay, qué es lo que pretende hacer Gers Manero, y por el otro lado, pues la protección que sin duda el CISEN le ha extendido a José Antonio Sánchez Ortega, como se le extendió a Mendoza Gandaria y a todos sus agentes. Muchísimas gracias, Temoris. Gracias también por esta primera reflexión y pues nos vamos con nuestro querido Federico Bonazo y pues también esto que señala Lau Salinas no mató a Colosio, pues bueno, esa es una cuestión que aquí ha generado cierta polémica y ya ahorita nos dirá. Federico nos va a responder quién mató. Entonces, Bien, Fede. adelante, querido Federico. Buenos días, primero que otra cosa. La frase de Lau se tiene que hacer viral. Sí. Dimas no mató a Colosio, tiene que, pero a ver, repartirse por todos lados, porque es una aseveración que cuando te metes en el caso Colosio, un poco al menos, pues yo estoy un poco con Lau de que no está tan claro en todo caso que el autor intelectual del crimen de Colosio haya sido Salinas. Es lo que se ha convertido en verdad popular, pero no necesariamente es lo que pasó. Puede ser que sí haya pasado y puede ser que no. Eh, es un caso súper enredado, del que hay dos aspectos muy claros, ¿no? Y en esta charla lo hemos visto. Lau ha hecho una exégesis muy, muy detallada del aspecto incluso forense del caso. Y Temory se metió un poquito más con el aspecto político del caso. Y yo creo que son las dos grandes vertientes a la hora de meternos en él. Que tiene sentido hacerlo siempre porque son casos emblemáticos y paradigmáticos para analizar tanto nuestra política como la situación de nuestra justicia, ¿no? Eh, yo en el aspecto político diría, es otro ejemplo más de cómo un episodio, un magnicidio en este caso, comienza a ser disputado por las facciones políticas para la construcción de una verdad que no necesariamente está ligada a la realidad, ¿no? Si pensamos en la verdad, si definimos la verdad como aquella información que está ligada a la realidad, eh,
nos habla de que a veces hay información que no necesariamente sea verdad, aunque es información, por un lado, y por el otro lado nos habla de que se construyen verdades, es decir, se construyen relatos que estarían disque interpretando aquella realidad, pero en realidad se separan de ella. Y el caso Colosio es un ejemplo magnífico de esta disputa política, es decir, para la 4T, el contubernio entre el viejo CISEN que protegió a García Luna y el prismo corrupto y homicida y reabrir el caso representa una magnífica oportunidad para instalar en la conversación pública, incluso poniéndonos en abogado del diablo, desplazando algunos otros temas o dando cancha en la mañanera a seguir alimentando una verdad construida por la 4T que sí tiene asideros en la realidad, que es que, bueno, que hubo un gobierno autoritario, un régimen, más que un gobierno, un régimen priista autoritario durante muchísimas décadas en este país, que no le temblaba la mano a la hora de tener que delinquir, asesinar, reprimir, eh, encarcelar la protesta social o criminalizarla. Es decir, ese es un relato que está anclado en parte en la realidad, pero que reabrirlo ahora, tantos años después, le puede servir a la 4T. Por otro lado, es interesante en el aspecto político, intentan revisar la postura de algunas de las víctimas. Por ejemplo, el hijo de Colosio. ¿Qué dice Colosito? Y eso es interesante porque Colosito en todas sus manifestaciones, primero cuando le pide a López Obrador que indulte a Aburto, que sería según la tesis, según la verdad, entre comillas, construida por Valadez, el procurador de aquella época, y por el oficialismo de aquella época, que fue un asesino solitario, Aburto, Colosito pide el indulto. Se lo pide a López Obrador. Y López Obrador, con el colmillo que tiene, dice: acá yo veo una oportunidad, nada de indulto y reabramos el caso porque no me creo la del asesino solitario. Entonces, lo que estamos viendo es que sobre Colosio hay una disputa política de territorio narrativo. Territorio fundamental, ¿eh? Porque no es solo una cuestión de dimes y diretes, de chisme, de, de chisme, pues lo voy a dejar así sin categorizar al chisme, porque se me pueden enojar algunas personas. Esta disputa es muy interesante. Allí se dirime la política en ese tipo de disputa, en este territorio de la deliberación pública y de las redes y de los medios de comunicación que reabren también el caso, porque el caso tiene mucho morbo todavía para la ciudadanía mexicana, pues ahí se dirimen muchas cosas muy importantes. Y es muy interesante, ¿no? Muy interesante analizar el aspecto político de este caso. Ahora, en el aspecto forense o en el aspecto del móvil y del autor intelectual, como decía Temoris y también Lau, por supuesto, esto es una sumatoria de misterios, una acumulación de preguntas que no se terminan de resolver, ¿no? Y no se van a resolver, y esto lo decía muy bien Lau, porque no hay una voluntad real de resolverlos, sino justamente de hacer un uso político de la reapertura del caso. Si hubiera una voluntad de resolverlos, habría también, y en esto lo ha dicho el mismo Colosito, que resolver una serie de otros crímenes que han agraviado a la sociedad mexicana durante tantas décadas y que se van a topar con las autoridades de aquella época, las que sobrevivían, que todavía no las haya alcanzado la muerte natural, y una suerte de omertad, ¿no? De pacto de silencio de lo que han sido las cúpulas de los funcionarios públicos muy poderosos que actuaban en aquella época, y algunos siguen actuando en esta, con total despotismo, arbitrariedad, unilateralidad y por fuera del margen de la ley. Luego está otro aspecto, y lo dejo, lo menciono nada más, porque es un caso que apenas toca sus nodos más importantes, pues se desatan conversaciones muy, muy interesantes también. Es el tema de la tortura, ¿no? Eh, Aparentemente Aburto, bueno, esto lo determina una juez, no aparentemente, pero la propia legalidad establece que Aburto se autocondena bajo tortura. Entonces, aquí habría que aplicar casi que una ley, ¿no? Casi que en ningún magnicidio, habrá excepciones, el asesino solitario es la explicación más sencilla, la navaja de Ockham famosa, ¿no? Que es acudir a la explicación más sencilla para resolver un problema. Al contrario, la explicación mucho más probable siempre es que detrás de un magnicidio hay una conspiración que tiene móviles políticos.
Muchísimas gracias, Federico. Pues le damos la palabra a nuestra querida Laura. Y aquí hay un comentario, Lau, que hace alguien de la audiencia y le agradecemos mucho. Marco Juárez dice, Diana Laura Rojas expresó su molestia y sospecha hacia Salinas, así como hacia otras figuras políticas como José Córdoba y Manuel Camacho. En ese entonces, más que ahora, el presidente era todo poder y pues por eso también existe, ¿no? Dado el poder que tenía Salinas, existe también esta sospecha de que él fue, y bueno, pues aquí, que responderle a Marco Juárez, querida Lau, y lo otro es, ¿por qué reabrir este caso en este momento? ¿Qué es lo que se pretende con esta detención de José Antonio Sánchez Ortega? Mira, lo que pasa es que yo lo que dije es que Salinas no lo mandó matar porque era su candidato, era su sucesor de su proyecto. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Que lo hubiera mandado matar y que se haya implosionado él y a toda su familia, porque recordemos que después de eso, Salinas se tuvo que exiliar en Irlanda y su hermano Raúl fue encarcelado por temas que tenían que ver con el asesinato de Manuel Muñoz Rocha. ¿Se acuerdan de esta historia de la paca? Bueno, así terminó la familia Salinas, realmente en el exilio político y exilio también físico. Pero de ahí a que yo lo que sí creo, y es lo que les digo cuando me preguntan si fue un crimen de Estado, yo les digo siempre que sí fue un crimen de Estado, no porque ordenaron accionar el arma, sino por todo lo que hicieron con las investigaciones. La porquería que hicieron entre 1994 y el año 2000 para investigar ese caso, pues fue terrible. Los primeros momentos en la Procuraduría General de la República también lo fueron. Vamos, ahora Mario Aburto estuvo a punto de salir de prisión justamente por una de estas porquerías, que fue que aunque fue un crimen en un estado, porque le llamamos magnicidio, pero no es un magnicidio porque Luis Donaldo Colosio no era presidente, era un candidato, era un ciudadano. Se le tenía que haber juzgado, por ejemplo, a Mario Burto Martínez en el fuero estatal en Baja California, y lo que ordena Carlos Salinas para tener el control de la investigación es volverla federal cuando no tenía ningún elemento, no se usa un arma de uso exclusivo del ejército, es decir, no era parte de un delito federal, sino un homicidio común. Entonces, por eso digo que si es un crimen de Estado, cuando durante tantos años, entre el 94 y el 2000, pues te la pasas tapando el cochinero que hicieron durante los primeros momentos tus mismos funcionarios públicos, tus delegados de la PGR, tus abogados, tus investigadores, tus ministerios públicos. Entonces, ahí es donde recae todo el tema de la culpa que tuvieron todos estos políticos y por lo que Diana Laura sospechaba totalmente, ¿no? Porque ella no veía ningún avance en las investigaciones, ni siquiera con el fiscal que ella propuso, que era Manuel Montes, un exministro de la Corte, quien Diana Laura pide que se ponga a la cabeza del caso y que se inventa como tres teorías en 2 semanas, ¿no? Que después fueron desmentidas por científicos, sobre todo de la UNAM. Entonces, ahí radica eso. ¿Por qué abrir este caso en este momento? Pues no se reabrió en este momento. De hecho, el caso se reabre en el año 2019. El presidente López Obrador, durante una de sus primeras conferencias mañaneras, pues lanza que fue un crimen de Estado. O sea, sí, sin más, se atrevió a decir que era un crimen de Estado. Entonces, pues evidentemente yo sí creo en la carga política de esto. Recordemos que el caso Colosio se revive cada que le quieren pegar a un priista, cada que le quieren pegar a un político, cada que le quieren revolver o sacar algo a Manlio Fabio Beltrones, cada que es un aniversario, es el único momento en que van a limpiar la Plaza de la Unidad y la Esperanza en Tijuana, nada más cuando los políticos priistas se quieren tomar la foto, cuando hay campaña electoral. Entonces, coincido con Fede en que es muy complejo que se esclarezca un caso como este. Entonces, ¿qué momento político obedece ahora la detención de Sánchez Ortega? Yo más que verlo como un momento político, como una cortina de humo, como se ha estado manejando por parte de la oposición, que ahí yo pongo un comentario y me llegan 50 comentarios de que soy parte de la cortina de humo que quiere taparlo como si no tuviera como 20 años en este caso, que ya me tiene loca, se enteraron apenas, es que pues más bien yo lo veo como Gertz Manero tratando de justificar este presupuesto que ha estado gastando desde el año 2019 y estos 18 elementos a los que ha tenido en campo trabajando sin ningún avance aparente. Muchísimas gracias, Lau, por este análisis. Y sí, pues más de 20 años que has estado trabajando, como decía Tem,
de que ibas a la primaria, ya estabas metida en eso y decíamos, ¿y a dónde quieres ir de vacaciones? No, pues a la cárcel, a hacer las entrevistas. Así, amigos de los 19 a los 40, yo ya me quedé loca, se los juro, ya escucho el tema y ya hasta digo, ya no puedo más, ya, ¿por qué se revive otra vez esto? Tú, No, 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 en pero lugar eres, de hacer bolitas y palitos, ponías Colosio. así empezó a leer y a escribir, ¿no? Muchas gracias, Lau. No, al contrario, es Gracias. una fortuna esto que tenerte aquí, además con este tema que es también pues importante y que sigue pues como parte también de uno de los temas pendientes en esta nación de resolver y todavía nos seguimos cuestionando quién mató a Colosio y otros muchos temas. Gracias. Oye, pero ya después tendrás que decirnos cuál es tu supongando. No puedo, amigo, no puedo. Al aire no lo va a hacer. Sí, sí, sí. Maris, pues, ¿con qué cerrarías este tema? Sobre todo pensando también que hay nuevas generaciones, ¿no? Hay jóvenes que ahora nos siguen, pues que nacieron en el año 2010 y pues están también, aunque lo pueden leer, lo pueden ver en películas, pues están también lejanos ya de lo que pasó en ese 1994. ¿Cómo lo sintetizaríamos también para estas nuevas generaciones? Y pues es este asesinato en este contexto de este año, pues, ¿qué dice, no? En términos políticos y después entrar, si estás de acuerdo, al tema de Salinas Pliego, querido O, Temo. s- o sea, yo me pregunto quién ganó con el asesinato de Colosio, ¿no? Claro. Porque pues por esas carambolas, como estaban dado el requerimiento constitucional de que los candidatos a cualquier cosa tienen que haberse separado de funciones 6 meses antes de la elección, pues todos, o sea, desde Camacho hasta cualquier otro posible aspirante, no, no, perdón, Camacho se había separado y era el representante, el comisionado para la paz. Estaba en Chiapas, exacto. Así es. Entonces él quedaba en pole position, pero no, pues porque precisamente era sospechoso. Entonces acabó siendo el coordinador de campaña de Colosio, Cedillo, el candidato, un tipo que hasta el momento nadie conocía. Cuando dijeron Cedillo, todo el mundo volteó así. ¿Quién? Y me imagino que los periodistas más expertos de la época, en ausencia de Google, pues fueron a buscar en archivos a ver quién tenía algo sobre Cedillo. No, no, no era un tipo conocido, llegó de rebote, literalmente de rebote. Y entonces, pues no quedó fuera del grupo de Salinas. A Colosio lo han querido hacer héroe. Uno de sus escritores, se robó, plagió un discurso de Martin Luther King, I have a dream, tengo un sueño. Nada más que Fue aquí Cedillo, de hecho, él fue el que lo escribió. bueno, pues era, yo veo un México, no sé qué, y era el mismo tono, o sea, copia total de algo que había ocurrido 30 años antes. Más o menos la historia que nos separa ahora de ese homicidio. Que efectivamente no fue un magnicidio, era un candidato escogido a dedo por Salinas, porque había acuerdos con los cuales Salinas se sentía satisfecho y protegido. Él llegó con un discurso de reforma que era el mismo de Salinas. Salinas inventó una cosa, una especie de ideología de su gobierno, que así como también la 4T se ha inventado su propia ideología, que no se sabe bien qué es, no hay postulados, pero bueno, tiene nombre, pues él se inventó el liberalismo social, que podía haberle dado la vuelta y llamarlo socialismo liberal, o sea, son como cosas. Pero bueno, se supone que Salinas era progresista, así se pintaba, por eso también su proyecto, su programa y Solidaridad. Y Colosio decía que iba a reformar el PRI, que iba no sé qué, pero era puro rollo, eran discursos de campaña. Quien se crea que realmente era una persona que venía a reformar el sistema, siendo absoluta, siendo una creación, ya ni siquiera parte de una creación del sistema y de Salinas, pues o nos quiere tomar por tontos o lo es. Entonces, pues bueno, pues quedó la asociación dentro de ese grupo hasta que de pronto hubo el cisma,
cuando la política económica de Salinas reventó durante el cambio de gobierno y Salinas le echó la culpa a Zedillo cuando fue lo que se vino creando en su propio régimen. Fue su propia política económica desastrosa la que reventó ahí. Y ellos se pelean. Pero tampoco es que el neoliberalismo haya salido perdiendo. O sea, esto fue, o sea, el régimen quedó ahí golpeado, pero en los controles. El neoliberalismo quedó ahí. La cúpula neoliberal no se movió. Quedaron los cuatitos de Colosio que pensaron que iban al poder y pues, ¿qué crees? Que siempre no. Pero eso no se movió. Entonces, o sea, yo creo que fue algo bastante más banal, fue una pugna de poder entre algunos grupos, o quizás alguien en el chat preguntaba si el imperio, yo asumo que se refiere a Estados Unidos, tuvo que ver, pero ¿por qué Estados Unidos hubiera querido descarrilar o sacar de la jugada a Colosio o afectar a Salinas? Salinas le entregó la economía mexicana a Estados Unidos, hicieron un tratado de libre comercio que entre otras cosas, por ejemplo, entre tantos otros daños, pues destruyó el campo mexicano para fortalecer el campo de Estados Unidos. Entonces, como que, o sea, no veo por qué Estados Unidos hubiera tenido ningún interés en eso. Colosio no era un reformador, no era ningún héroe, era el alfil de Salinas de Gortari. Y pues bueno, o sea, seguimos en la misma. Igual algún día vamos a tener que convencer a Laura de que se eche más de 2 mezcales para que nos cuente su verdadera hipótesis. Muchas gracias. Si estás de acuerdo, también ahorita iniciamos contigo este tema de Salinas Pliego y ya luego nos vamos con Federico también si él quisiera cerrar con este tema de Colosio y abundar sobre el otro. Es que ustedes se imaginan, o sea, Salinas Pliego hizo su dinero en primer lugar como heredero. Él se acaba de inventar que era un pobre trabajador que construyó todo, pues eso, ¿quién se lo va a creer? Pues es, más, qué mentiroso. Pero luego, él lo que hizo fue utilizar su conexión con el poder, en primer lugar con el salinismo. Y ya pues Raúl Salinas, o sea, Raúl Salinas dice, yo le presté 30 millones de dólares a la palabra, así, sin un documento, para que le comprara, para que comprara los canales que estaba vendiendo su hermano, Carlos. O sea, eso hicieron los neoliberales. Y es lo que está haciendo también Milei en Argentina, ¿no? Se llegan y tienen todas esas empresas del Estado construidas con tanto trabajo por gobiernos anteriores, ellos las dilapidan y se las obsequian a sus cuates para mantener el poder. Bueno, él siempre estuvo ahí pegado de sus conexiones con el poder, hasta con Andrés Manuel López Obrador, que le dio, por ejemplo, para quien se escandalice y empieza a aventarles unas piedras por eso, hay que recordar que ya sabíamos muy bien qué clase de bestia era Salinas Pliego cuando empezó el sexenio anterior y empezaron los programas sociales y a dedo el presidente le dio a Banco Azteca la tarea de encargarse de dispersar esos programas sociales por la República. O sea, le dio un inmenso negocio, nada más porque sí. Y ya también Andrés Manuel reconoció que sí, en algún momento habían aceptado que pagara solo 7,000 millones de pesos, de lo que ahora son más de 74,000 millones de pesos. O sea, también como con qué autoridad se hacen esas negociaciones. Que Salinas estúpidamente ahora debe estarse reventando la cabeza contra la pared, no aceptó, porque él no quería pagar nada, que quería todos los negocios y no pagar nada. Todavía en los primeros años del sexenio anterior, 4 o 5 años, Televisión Azteca, Televisa y La Jornada eran los medios de comunicación o los grupos empresariales de medios que recibían la mayor parte de la publicidad oficial. Entonces, pues bueno, pues ya eso se acabó, ya no, la arrogancia y la estupidez, yo creo que es una mezcla de ambas. Ya saben que una cosa, un tonto que es arrogante, como Salinas Pliego, pues suele regarla horrible. Perdió
las ventajas que tenía, quedó del lado contrario, se peleó con la 4T y ahora ya no tiene manera de hacer negocios. Ayer o antier publiqué lo que dice la revista Forbes, que es la que hace la lista de multimillonarios del mundo. Salinas Pliego perdió entre 2024 y 2025 el 60% de su fortuna, porque le ha ido mal, porque cuando no tiene al Estado amparándolo con la corrupción, no sabe hacer negocios. Esa es la única manera que entiende de hacer dinero. Ese tipo que se dedica a hablar de los gobiernícolas, cuando él ha hecho negocio viviendo de sus relaciones con los gobiernícolas. Sin los gobiernícolas no sería nada. Cayó de 13.300 millones de dólares que tenía el año pasado, de acuerdo con Forbes, a 4.800. O sea, ese es el 40%. Ahora, de esos 4.800 millones de dólares, ¿cuánto debe que sepamos? Le debe 74.000 millones de pesos que ya le van a empezar a cobrar al fisco, que son como 3.800 millones de dólares. O sea, le quedarían 1.000. Luego le debe 580 millones de dólares a los acreedores gringos a los que no les ha querido pagar y que quieren que le pague México porque un juez corrupto mexicano amparó a Salinas. Ya le tumbaron el amparo, pero ese juez corrupto, por lo que le hayan dado, ya todos íbamos a tener que pagar esos 580 millones de dólares. Pues ya no. Le debe 25 millones de dólares a AT&T porque se los transó también vendiéndoles una empresa que no haya pagado sus deudas al fisco. Y deudas y cosas que se acumulan por ahí. Va a tener que vender empresas o se las van a tener que confiscar. Y no estaría nada mal que Televisión Azteca regresara a ser una empresa pública de medios de comunicación, que Banco Azteca se incorporara al Banco del Bienestar para efectivamente lograr la bancarización de toda esa parte del país que está fuera del sistema. Que Electra se convierta, eso lo proponía alguien en mi Facebook, en una cooperativa y que deje de perseguir a la gente por sus abonos chiquitos, ¿no? O sea, sí estamos soñando, pero ya no pues ya no son sueños guajiros. Ya son sueños porque algo va a tener, él no tiene el dinero, o sea, la fortuna, sus 4.600 millones de dólares, no es dinero en efectivo que tenga guardadito en el banco esperando a que lo necesite. Es la suma de todos sus activos, de sus acciones, de sus empresas, de todo lo que tiene. Se va a tener que deshacer de ellos para pagar o va a tener que ir a la cárcel y de todos modos se lo van a incautar. Seguramente tiene más lana que Forbes no está contando y que está en paraísos fiscales. Pero con lo que va a tener que pagar, o sea, no, esa lana no la puede reincorporar al sistema financiero nacional de pronto, porque Hacienda va a decir, ¿y ese dinero de dónde sale? Para poder pagar. Entonces va a tener que hacer algo con esas empresas. Yo no creo que haya peligro para los empleados de esas empresas, que es una cosa que él ha dicho, quieren dejar sin empleo o eso, porque alguien, si no es el Estado mexicano, alguien las va a querer comprar. Sobre todo porque el tipo que siempre ha aprovechado que la gente está ahorcada para extorsionarla, pues él se va a quedar ahorcado y alguien más lo va a extorsionar. Es un tiburón que se va a hacer chiquito y otro tiburón se lo va a comer y vamos a ver la carnicería muy felices de la vida. Gracias, Temoris, mil gracias. Pues vamos con Federico. Federico, pues también de este otro tema, y si tú quieres complementar del tema anterior, pero este tema de Salinas, Ricardo Salinas Pliego, también ha sido abundado hoy desde otra perspectiva en la mañanera, ya no solamente de su deuda de más de 70.000 millones de pesos, sino también su vínculo que tiene a partir, ¿no? de su primo Roberto Salinas León con Atlas Network, su vínculo en esta convocatoria que se está haciendo para esta manifestación de este sábado de esta generación Z. ¿Qué podemos decir de este personaje, pues que también se mueve desde varios espacios o en varios espacios? Con mucho gusto, pero antes hago una pregunta a Laura, que creo que se tiene que ir temprano. Nos dijo que tenía. Sí. Por Sí, favor, le cedemos la palabra a Laura con el tema, y si ella se sí. tiene
retirar, ya yo con mucho gusto doy mi opinión al respecto, querida Violeta. Ay, Fede, Adelante, muchas Lau. gracias. Una disculpa, amigos. Lo que pasa es que reporteros somos y en el camino andamos, o como dice, tengo que hacer una entrevista ahorita a las 11, pero no me extiendo nada, Fede. Pues miren, lo que vimos ayer con los casinos ligados a Ricardo Salinas Pliego, pues realmente yo creo que es la superficie de un todo, ¿no? Hacienda y WIF lo bloquean la cuenta, ordenan cerrar 13 casinos entre estos de los de él por lavado de dinero, triangulación de recursos. Y bueno, la investigación sí es delicada, realmente sí habla de identidades prestadas, de flujos hacia países como Rumania y Malta, por ejemplo, y movimientos muy inusuales por decenas de millones de pesos. Pero a mí lo que siempre me impresiona, y ahí coincido totalmente con Tem, es que el grupo empresarial, que ya salen todos los comunicados de Grupo Salinas, ya están empezando, digamos, a hacerlo por vías más institucionales que el Twitter de Ricardo Salinas Pliego, pues responde con el libreto ya conocido, el acoso y la persecución por parte del Estado. Otra vez se presenta como víctima de un gobierno que castiga a las voces disidentes, que es lo que publicó el día de hoy en su Twitter. Así que bueno, ya no sabemos este guión de memoria. Sin embargo, sí creo que es importante que este episodio de los casinos también coincide con una de las semanas más delicadas para Salinas Pliego, ya que la Suprema Corte de Justicia ya está por resolver una parte crucial de estos litigios fiscales que el señor arrastra desde hace más de una década. Sabemos que los créditos con el SAT son por casi 49.000 millones de pesos y bueno, y también sabemos, ¿no? Que durante estos 5 años, pues las empresas del grupo han presentado tengo entendido que son 100 recursos judiciales para retrasar la resolución definitiva de los juicios. Entonces, eh, es muy interesante lo que está pasando en este momento. Yo creo que es un momento delicado para Ricardo Salinas Pliego. Ya lo decía Tem también. También tiene problemas en Estados Unidos. El tema con AT&T es grave. O sea, Ricardo Salinas Pliego tuvo que pagar una fianza de 21 millones de dólares para evitar incluso que algunos personajes, incluido él, fueran a la cárcel en Estados Unidos por no cumplir con la resolución de la jueza que había dicho que tenía que pagarle a AT&T. Entonces, bueno, si a eso le sumamos el tema de los casinos, el tema del SAT, pues también está el Frente Minero. Sabemos que desde Baja California Sur Baja California Sur, perdón, hasta San Luis Potosí, pues hay empresas ligadas a Salinas Pliego que han buscado explotar oro en territorios ejidales y hasta en reservas naturales protegidas. Entonces, se ha enfrentado a la resistencia de comunidades y bueno, le han echado en la cara pues la advertencia sobre daños ambientales y al agua. Entonces, lo que tenemos aquí es lo de siempre, proyectos gandallas en territorios vulnerables, una red empresarial totalmente opaca, que se mueve siempre al límite de las regulaciones y que trata de salir bien ligado a través de estos recursos judiciales. Entonces, pues si vamos juntando las piezas, me parece que es bastante claro que no solamente se trata de Ricardo Salinas Pliego siendo, y eso se lo digo para la gente que comulga con Ricardo Salinas Pliego, no se dejen llevar por este chantaje de que el señor es un perseguido político, sino que se trata de un modelo de negocios que depende sistemáticamente de concesiones públicas, como ya lo dijo Tem, de la banca, de casinos, de minas, es decir, y de vivir al máximo en la zona gris de la ley. Y eso es con lo que yo me despediría el día de hoy, amigos, amigas. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y les dejo seguir con esta maravillosa mesa. Nos Gracias. vemos, Muchas Lau. gracias, Lau. Fuerte abrazo. Gracias por todo tu Bye. trabajo. Bye. Pues seguimos, entonces le damos la palabra a nuestro querido, no iba a decir Temoris, pero no, sigue a Fede. Fede, y bueno, pues también hay un elemento que es muy importante y que tendremos que revisar y ojalá y lo pudiéramos hacer también en este contexto ahora de esta otra denuncia que se está haciendo su liga con Atlas Network a partir de su primo, pero también todo el tema que hay detrás, que es fuertísimo de Banco Azteca, de Electra, y que mucho de su capital viene de ahí, ¿no? Que es esta parte de la usura, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de tasas de interés en la banca en general, de que llegan a través de las tarjetas de crédito del 74% o más, aquí estamos hablando que estas se van hasta más del 80%.
y pues finalmente hay un robo permanente, ¿no? Y sobre todo a los sectores populares y a los sectores más pobres de este país, ¿no? Yo había quedado con mis estudiantes ahora de economía que les iba a mandar desde la montaña de Guerrero todas las imágenes que encontrara ahí de Electra o de Banco Azteca y encontramos muchas, ¿no? Entonces, pues son territorios para ellos donde siguen llevando a cabo estos robos, esta acumulación por desposesión y esta usura, y es una forma brutal también que él ha tenido de ganar. También, ¿qué reflexionar sobre esto, Temoris? No, Eh, Fede, es que es, yo creo que Fede, es, perdón. o sea, es Federico Bonazo Federico Bonas, es o cierto, les había, O cierto, Femoris. Fede, adelante, Fede, cierto. Me parece muy bien que hagas énfasis en esta condición de lo usurero, que es una manera de vivir también, y que es un sistema de robo, bien lo has dicho tú, institucionalizado. O sea, la ley permite este robo, este asalto. Hay muy poca conciencia por ciertos enredos técnicos que tienen este tipo de maniobras financieras. Digo, hay muchísima gente que se dedica a desentrañarlos y a denunciarlos públicamente, pero esa denuncia nunca alcanza a ser del todo promovida o comprendida lo suficiente como para que se ejerza resistencia a estas prácticas. Por donde se lo vea, desde su toma de Canal 40, con gente armada, con un presidente de la nación que se hizo el bobo y yo por qué, Fox, no hay que olvidar el prontuario de Salinas Pliego. Porque es un tipo, y además está bien que se hable de él. Por un lado, creo que se genera una muy entendible inquietud y curiosidad sobre el personaje. ¿Por qué? Porque encarna al neoliberalismo mismo, ¿no? Al empresario neoliberal al cual se le otorgó incluso más poder que al Estado mismo en algunas circunstancias. ¿Cómo? Pues a través de este robo institucionalizado que ha sido el neoliberalismo, plagado de corrupción, de conflicto de intereses, de sobornos para que pasaran leyes proclives a la acumulación del capital y al beneficio de los privilegiados de siempre, de los dueños del mundo y del país. Y este personaje es uno de ellos, que se va de boca, porque si los comparas con los demás, salvo, bueno, aquellas peleas que han tenido abiertamente, por ejemplo, Larrea con López Obrador, ¿no? Pero en general, tipo perfiles como Slim o otros súper ricos de México, han entendido muy bien que la 4T no ha venido a desafiar su derecho a la empresa ni siquiera sus negocios, sino que simplemente ha venido a detener la obscena discrecionalidad fiscal que había en el pasado. Es decir, bueno, se termina la condonación, caballeros, pueden hacer negocios, pero los negocios implican impuestos, ustedes tienen que pagar sus impuestos. Ni siquiera les estamos cargando con una reforma fiscal progresiva. Ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum han dado esa batalla que es una batalla política. Al contrario, han dicho, seguir creciendo. Y eso lo ves en el último reporte de Forbes. Los super ricos millonarios, salvo Salinas Pliego, que es este bocón, que es este hombre desbocado, que tiene apetencias políticas, que yo creo que además su psicología está muy al descubierto, es un hombre de enormes complejos, ¿no? Un tipo que necesita estar todo el tiempo presumiendo sus yates, su riqueza, sus lujos, pues alguien que está profundamente acomplejado, ¿no? Los verdaderos ricos son o ciertos aristócratas inteligentes ocultan eso, ¿no? Entienden que eso es ofensivo para la sociedad. Este hombre ha hecho de ofender a la sociedad un modo identitario, ¿no? Y es un tipo con apetencias presidenciales o políticas en todo caso, y ahí ya lo vemos, ya está en campaña, ya se encuentra con Bukele, es decir, lo que tú mencionabas también, Violeta, toda la red Atlas, que es esta ultraderecha coordinada a través de la asociación Atlas Network, ya lo tiene a Salinas como uno de sus protocandidatos para México y mide el agua de los camotes políticos. De golpe lo ponen a Verástegui, Verástegui se cae, incluso se pelea con Milei cuando el Atlas Network decide bajarlo, se pelea con todo el mundo y ahí van viendo qué figura Lili Telles, Salinas Pliego puede jugar el rol que las Cayetanas Álvarez, los Agustín Laje, los Steve Bannon y todos los ideólogos de esta ultraderecha internacional coordinada están promoviendo para que ocupe el lugar protagónico del antiobradorismo en México. Es un tipo que encarna entonces todo esto eh, y por eso su caso es tan importante. Y es muy importante también que el Estado mexicano, esta vez, a diferencia de lo que hizo López Obrador cuando le permitió
le permitió lo que casi podría ser un delito, habría que ver cómo se tipifica, que es a través de su marioneta, vocero Alatorre, en el noticiero de TV Azteca, se desestimara una indicación de seguridad sanitaria tan importante como la que emitía López Gatell de quédate en casa durante la pandemia. Y López Obrador dejó pasar ese episodio en lo que para mí fue no una muestra de muñeca política, sino una muestra de debilidad del Estado ante el poder que el mismo Estado le ha concesionado a los grandes medios de comunicación. Es decir, López Obrador evaluó ahí que pelearse con un medio de comunicación que tenía tanto arrastre todavía, lo cual es muy lamentable y habla mal de esta sociedad, que un tipo como Torre tenga influencia, pero la tiene, en vez de dar una batalla frontal y decir, no, señor, usted se calla y se retira porque usted está en contraveniencia de una instrucción sanitaria en una situación de emergencia sanitaria. Y ahí vemos lo que han sido los romances, las tensiones entre la 4T y quien encarna al empresariado ilegal, digamos, al empresariado que quiere vivir fuera de la ley, al empresariado que está acostumbrado a hacer lo que se le sale de los opiates, que es Salinas Pliego. Y por eso es muy importante que esta vez el Estado mexicano, con todas las de la ley, con todos los procesos, porque este hombre ha postergado a través de amparos durante siglos su obligación fiscal, incluso acumulando activos, intereses, y es muy importante por eso mismo que la señal que se dé a los súper ricos es, señores, paguen a tiempo y no van a tener inconvenientes. Cubran con sus obligaciones fiscales y no va a haber reforma fiscal progresiva. Vamos a hacer una alianza tácita, pero tienen que pagar. Es por eso que resulta muy importante el caso ahora paradigmático del adeudo de Salinas Pliego y lo que resuelva la Suprema Corte. Sí, sí, muchísimas Oye, gracias, Mari. lo bueno de todo esto, yo digo, es que esta era lana que tenía que pagarles a los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, que le quisieron cobrar y no pudieron cobrársela. Entonces, digamos que en un mundo ideal o en un universo paralelo, yo me imagino que un Salinas Pliego bueno dijo, yo mejor quiero contribuir al gobierno de Claudia Sheinbaum y lo voy a guardar aquí, con multas, recargos, actualizaciones y todo lo demás. Si hubiera pagado a tiempo, pues se los hubiera dado a sus cuates y ya por la mitad de lo que va a tener que pagar ahora. Sí, sí, sí. Pues realmente este tema no es menor, ¿no? Por todo el robo y el despojo que ha habido a la nación, pero por todo también lo que sigue ocurriendo ahí al interior del Grupo Electra y que tenemos que poner ahí también la mirada de manera profunda, lo que viven los trabajadores, las trabajadoras y todo lo que somos víctimas, ¿no? Ya como ciudadanos de ir a estos espacios donde aparentemente vas a ir pagando poquito, ¿no? Pero terminas pagando la mercancía 3, 4, 5 veces y eso es realmente un robo pues abierto y descarado, así es que ojalá y regresemos también a este tema. Yo le daría la palabra a Federico, ¿no? Para no decir Temoris o Federico, para este otro tema. Tenemos aquí unos minutos, pero que nos interesa mucho sobre la CENTE. ¿No? Vemos este día acá que ya están en la Ciudad de México y la presidenta ha hecho una declaración desde Palacio Nacional que no se justifica porque hay mesas de diálogo y entonces no se justifica su acción que están emprendiendo el día de hoy. Y por el otro lado, la CENTE, pues ellos justifican diciendo que hay una demanda desde hace varios años, que es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. ¿Qué decir sobre este tema, Federico? Gracias, Violeta. Voy a ser muy breve porque se nos vino el tiempo encima. Simplemente animar, se ha dicho mucho y en Rompimiento como espacio que entiende muy bien a los movimientos sociales, se ha hablado con las mismas voces de la gente, se han podido expresar y han podido explicar por qué están en esta estrategia de pelea. Porque a veces cuando no se radicalizan los modos de la lucha social, pues no se consiguen los objetivos. Es decir, puede haber mesas de negociación permanentes durante años y la situación no avanza. En ese sentido, es muy importante que la ciudadanía haga el esfuerzo, incluso la ciudadanía que puede ser afectada por una movilización de la gente, entender lo que hay en disputa allí. Y sobre todo, diría yo, entender lo que hay en disputa en términos, o lo que significan estos reclamos en términos de los posicionamientos de verdadera justicia social, que son las banderas de la izquierda.
Es decir, ¿cómo calibramos a un gobierno de izquierda? ¿Lo calibramos por su capacidad declarativa o lo calibramos por su verdadera capacidad transformadora de ciertas estructuras que son absolutamente perniciosas, injustas, sobre todo con la clase trabajadora? Es decir, hubo un Estado que a través del neoliberalismo o por culpa del neoliberalismo se desentendió de sus responsabilidades, particularmente con las trabajadoras y trabajadores al servicio de ese mismo Estado y que ahora quiere reversionar o revertir eso de manera incompleta. No, no se puede. Se puede comprender que el gobierno tiene recursos finitos, pero también se debe entender que los reclamos de ciertos sectores de la sociedad son absolutamente legítimos y que además allí se calibra lo que son nuestros gobiernos de izquierda, cómo calibramos un gobierno de izquierda en sus resultados en materia de justicia social. Y esta es una deuda, además fue una promesa de Claudia Sheinbaum de campaña, que calculó mal allí los recursos que iba a tener. Es decir, ahí hay que comprender, y por eso siempre se habla de reforma fiscal progresiva, relacionando esto con el tema que tocábamos antes. ¿Por qué? Porque es verdad que el Estado necesita obtener más recursos. ¿Y de dónde va a obtener más recursos? Pues no le queda de otra que tasar a los más ricos, es decir, a estas enormes fortunas que no pagan proporcionalmente lo que ingresan a sus cuentas bancarias privadas. Es fundamental. ¿Está saliendo un videito? No, ya lo quitaron. Muchísimas. Perdón, perdón. No, 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 por favor, al contrario. Es decir, ¿en qué momento perdemos la sensibilidad de malinterpretar la motivación de ciertos movimientos sociales? ¿En qué momento, por defender el cascarón de Morena y de sentir que es Morena contra el mundo, no entendemos lo que representa en determinado momento Morena o el gobierno? Es decir, si la justicia social más elemental y la deuda histórica que hay con las trabajadoras y trabajadores después de lo que fue el despojo neoliberal eh, no se modifica estructuralmente, pues entonces de golpe nos encontramos defendiendo un cascarón. No, es que la 4T está asediada por... Bueno, la 4T llegó allí y es lo que es y tiene una T en sus dos siglas que significa transformación, ¿no? Entonces, un poco intentar reflexionar sobre lo que significa la reivindicación de del magisterio democrático independiente, porque también ellos han tenido el coraje de representar a otros sectores de la sociedad, quizás menos organizados, no solo los trabajadores del Estado, sino varios sectores de la sociedad que han sido pauperizados después de las décadas del neoliberalismo. Y su lucha radical es la que explica a veces los resultados que han tenido, o en todo caso, la presión legítima que ejercen sobre un gobierno que está en deuda con ellas y con ellos. Gracias, Federico. Temoris, ¿con qué cerrarías sobre este otro tema de la CENTE? Pues que también no es menor, es todo un tema muy complejo, con muchas aristas. Y bueno, pues ya están aquí nuevamente los profesores con una demanda también, pues que es importante escuchar, ¿no? Estábamos en el programa y una de las compañeras de la audiencia ahorita estaba intentando rescatar su testimonio. Ella decía, pues yo soy maestra y me jubilé con 5,000 pesos al mes. Y bueno, pues también son parte de las realidades que se viven. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? La ley del Leiste fue trasladar a los trabajadores del Estado lo que hicieron primero con el resto de los trabajadores, con los trabajadores en el sector privado. O sea, acabaron con el sistema de pensiones que garantizaban o pretendían garantizar un retiro digno y nos mandaron a todos a- al control de los financieros para que con esas pensiones se hiciera negocio. El tema es que es un problema que involucra a un conjunto enorme de trabajadores, no solamente los del Estado, no solamente los maestros, no solamente los trabajadores. Si esto se arreglará solamente para los trabajadores del Estado y el resto de los trabajadores, yo no porque soy freelance como Federico y como Laura, pero todos los trabajadores que están en contrato, o sea, o sea, el problema es real, es una de las principales golpes que dieron contra la clase trabajadora.
y un gobierno de la transformación pues tiene que proponerse resolverlo. Pero nada más lo va a resolver con unos. Yo creo que tendría que haber una perspectiva amplia para resolver el conjunto de lo que provocó el neoliberalismo. Ahora, la otra parte que me preocupa es que yo no he visto por ningún lado, ni de la coordinadora, ni del gobierno, números. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta regresar, o sea, derogar esa ley y regresar al viejo sistema? ¿Cuánto cuesta y de dónde puede salir el dinero? Ujú. Porque tenemos todos estos programas sociales que ha impulsado la 4T, que han ayudado junto con el alza de los salarios mínimos, junto con el tema de que acabaron con la tercerización de los empleos, o sea, que es el outsourcing, han sacado a 13 millones de personas de la pobreza. Yo creo que es un mérito increíble. Pero también significan todos esos programas una parte muy importante del presupuesto. Tenemos FOBAPROA y deuda y todo eso con los que estamos encadenados, el servicio de deuda y de FOBAPROA. Tenemos un conjunto de gastos fijos, tenemos los gastos de los programas sociales, bueno, donde colocamos el costo de reformar o de deshacer estas reformas neoliberales. Son cosas que se tienen que discutir y se tienen que discutir con base en números. Y yo no estoy viendo esos números por ningún lado. Eso es muy importante, Temoris. Eso me parece a Mm. mí parte de lo central también. La presidenta, aunque fue algo que declaró en campaña, ¿no? De que se iba a derogar esta ley del ISSSTE del 2007, ahora parte del argumento es que no alcanzarían los recursos, ¿no? Y bueno, pues estaremos regresando a este tema. También hay toda una cuestión que hay que ir analizando con la propia gente de la CENTE. Ojalá y lo podamos hacer. ¿Quiénes se fueron también a quiénes se quedaron en este décimo transitorio, quiénes no, y lo que implica también esta financiarización de las pensiones, que realmente eso es lo que ha transcurrido, y pues eso no en beneficio de los trabajadores del Estado mexicano y de otros trabajadores que también tienen derecho a las pensiones. Pero bueno, muchísimas gracias, querido Temoris Greco y querido Federico Bonazo. Les mandamos un Oye, fuerte nada más abrazo. comentarle algo a una persona que parece que se quedó preocupada en nuestro chat, porque dijo que buleábamos a Laura. No, pues no, para nada. ¿Cómo vamos a bulear a Laura si la queremos muchísimo y en esta mesa nos queremos mucho y así nos llevamos, nos cotorreamos? Y a veces, pues, ahora ya nos estamos cambiando el nombre y todo. No sé, que no se espanten. Hay mucho cariño aquí. Sí, no, al contrario, es todo un reconocimiento que se le hace a Laura y fue al contrario, exacto, exacto. Gracias por comentarlo, querido Temoris, fuerte abrazo y también querido Federico, fuerte, fuerte abrazo. Vamos a seguir presentando estos trabajos que estamos haciendo desde la montaña de Guerrero con esta segunda caravana de sanitaria Oye, y y esperamos. felicitaciones por la caravana, ¿eh? Y un abrazo también al querido Ernesto, que a qué hora va a descansar. Lo acaban de apalear los israelíes y ya se fue a subir a Tlapa. Sí, sí, sí. Pues les invitamos, por favor, vamos a presentar ahorita un mini reportaje y les invitamos a que lo puedan seguir también Tem, Federico y a la querida audiencia. Claro que sí. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Muchas Hasta el jueves. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. Pues gracias a la mesa imposible que fue posible. Muchísimas gracias, Lau, Tem y Fede. Muchísimas gracias a los tres.